¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Hoy estamos a 18 de septiembre de 2012 y pues continuamos con las notas del día de hoy. Hicimos una pausa, bueno, descansé un poquito la voz y aparte pues tuve que ir a hacer unas cosas. Seguimos con la siguiente nota que dice aquí, dobles de proceso redifundida en el Olimpo. En el título se dice presionado Calderón en su política de telecomunicaciones. Señalado por censurar contenidos noticiosos así como buscar el despido de la periodista Carmen Aristegui a cambio de refrendar concesiones de MBS Comunicaciones, el presidente Felipe Calde se dijo hoy presionado y obstaculizado por agentes políticos y privados en su política de telecomunicaciones. En las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio, Calderón inauguró la transmisión digital de 3 emisoras del organismo público. También anunció la total migración digital de sus estaciones. Acompañado por el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de la COFETEL, Moni de Swan, o Suar, como sea, así como por la titular de la IMER, Ana Cecilia Terrazas, la directora del Instituto Politécnico, Yolosotli Bustamante, y el secretario de Educación, José Ángel Córdoba Villalobos. Calderón empezó a referirse a la radio y a la televisión públicas al destacar que son espacios necesarios de toda nación democrática. Pinches palabras tan más, chocan sus declaraciones con sus acciones, pero en fin, este señor últimamente la iluminación le ha llegado muy tarde y a veces desatinadamente. Abundó en que los 6 años de su gobierno, el IMER ha ejercido una plenitud su libertad y añadió que los medios públicos de comunicación, más que ser canales oficiales, son instrumentos al servicio de los ciudadanos. Para que nos quede claro. Luego de ampliar sus comentarios sobre el papel que de la radio y la televisión públicas deben jugar en el Estado democrático, Calderón expresó: debo decir, por otra parte, que hemos impulsado, a pesar de innumerables obstáculos, no solo de la televisión pública, sino del carácter público de las frecuencias de radiocomunicación. Hago un paréntesis aquí, no sé a qué se refiere con obstáculos, no sé si se refería a las televisoras o los medios de comunicación que hablan mal de él. A lo mejor puede ser eso, ¿no? A lo mejor un obstáculo que es lo que se refiere al señor Calderón. Seguimos, por eso hemos avanzado a pesar de controversias constitucionales, de presiones públicas y privadas y muchas adversidades. Y hemos avanzado hacia la digitalización también de la televisión. Agrega que antes de que concluya su administración se habrá publicado la convocatoria para una o dos cadenas nacionales de televisión abierta. Bueno, parece excelente, excelentísimo. Pero si se la va a dar a los cuates, a los mismos de Televisa y TV Azteca, pues de qué sirve que siga haciendo televisión abierta. Si lo va a él a subastar, porque básicamente lo que hace es subastar el gobierno, las concesiones, pues a quien se las va a dar, a sus cuates, pues mejor que siga el duopolio. Realmente va a ser un duopolio más fuerte, más encabronado y con una cobertura más amplia. Seguimos con la nota. Apenas en agosto pasado el empresario Joaquín Vargas sostuvo con colaboradores cercanos de Felipe, el exsecretario de Trabajo Javier Lozano y la vocera Alejandra Sota. El primero había recomendado el despido de Aristegui, en tanto la segunda planteó que la periodista se disculpara por haber cuestionado el presunto alcoholismo de Felipe en febrero de 2011. Según Vargas, la pretensión era utilizar a la comunicadora que conduce la primera emisión de Noticias MBS como moneda de cambio, a fin que refrendara las concesiones que tenía para operar la banda 2.5 GHz, al anunciar el rescate de la frecuencia que eventualmente sería repartida entre otros operadores. Básicamente fue Televisa el beneficiario de esta jugarreta, el dar de moneda de cambio el trabajo de Aristegui por callar, por tratar de callar el alcoholismo de Calderón, pues básicamente lo que este señor le gusta hacer. Se jacta y se dice, como todo presidente, de ser una de las personas más abiertas, pero los hechos, vuelvo a decirle,
No importa que digas que eres un mejor ciudadano, eres el ejemplo a seguir, si tus actos dicen otras cosas, pues básicamente estás contradiciéndote a ti mismo. El hecho de no conocerte a ti mismo es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque simplemente estás enfermo de poder por el poder, así de fácil. Eso es basado en la psicología que está. El buscar el poder por el poder y quererte limpiar a cualquier forma, eso induye a muchos problemas mentales. No estoy diciendo que el Señor los tenga, pero pues básicamente son problemas, trastornos que la verdad, complejos más que nada, no son problemas mentales, son complejos, que la mayoría tenemos complejos, pero hay algunos que los aceptamos, hay otros que luchamos día a día por contrarrestar ese tipo de conducta que el ser humano llega a tener. Seguimos que la siguiente nota es de revista M. Las 6 camionetas incautadas en Nicaragua registradas a nombre de Televisa. Esta nota es un poco más reiterativa porque bueno, y qué bueno que no lo han dejado de salir a la luz, porque pues sabemos que aquí todo se olvida, pasando un ratito, unos 3-4 meses ya todo se esfumó. Efectivamente, como dice, las camionetas con los logos de Televisa incautadas en Nicaragua están registradas en México a nombre de Televisa S.A.D.C.B. Todos los vehículos están registrados en el Distrito Federal con direcciones que correspondan a esta empresa. Ninguno tiene reporte de robo o infracciones. Los 6 vehículos fueron confiscados por la Policía Nacional de Nicaragua el pasado 20 de agosto. Durante el operativo, un puesto fronterizo en el que fueron detenidos 18 mexicanos que viajaban en los mismos, el cuyo interior se enfrentaban 9.2 millones de dólares en efectivo ocultos en compartimentos y maletas. Los analistas de la Policía Nacional de Nicaragua revelaron los rastros de cocaína en el dinero incautado. Válgame Dios. La Fiscalía Nacional de Nicaragua abrió una investigación por estos hechos por lavado y crimen organizado y tráfico. Las camionetas Chevrolet tipo van están rotuladas con los colores y logotipos de la empresa que usa para sus unidades móviles y están equipadas con equipo técnico para edición de televisión. Y algo muy importante aquí que alguien dijo que tal vez podrían ser clonadas, pero es muy difícil clonar una camioneta, más de un medio de comunicación como es Televisa o cualquier otra. ¿Por qué? Porque simplemente no es viable clonar una camioneta así tan fácil. No es que le pongas a una camioneta Televisa y ya, sino que tiene ciertas especificaciones. ¿Por qué? Porque se necesita para transmitir, puede servir de muchas cosas otras. Bueno, no los voy a explicar, voy a aburrir con ese tema. Pero bueno, seguimos. Las detenciones y declaraciones, entonces, de ser periodistas de la televisora mexicana. En la siguiente semana la televisora ha negado relación con los detenidos y presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por la posible falsificación de los documentos para hacer parecer que pertenecen a esta empresa. La semana pasada la revista Proceso, bueno, antes de continuar, se me hace muy difícil las conjeturas que hace Televisa. Una, porque se me hacería casi imposible que puedan registrar a nombre de Televisa unas camionetas. Yo creo que eso no tiene absolutamente, o tiene que revisar sus filas el señor, si simplemente él no dice, porque revise las filas que tiene de gente ahí. Si realmente el dueño de Televisa o la empresa, los asociados o los socios, o como se llame el grupo, está negando esto, bueno, pues entonces vigile a los que están encargados de la adquisición de camionetas. Entonces, tiene que preguntarse y cuestionarse qué está pasando aquí. Y no presentar estúpidas demandas de falsificación. La semana pasada, la revista Proceso, Noticias Proceso y Noticias MBS y Aristegui Noticias comprobaron en el registro vehicular del Distrito Federal que las 3 camionetas están registradas a nombre de Televisa, con la dirección de Chapultepec, número 18, Colonia Doctores, en el Distrito Federal.
lo que les mencioné, es muy difícil hacer un registro. O sea, no puedes ir tú necesitas ciertos papeles, ciertos requisitos para registrar un auto, un vehículo, y más si es una empresa. Y el hecho de trabajar en una empresa de este tamaño es muy difícil que te den algo así nada más, porque sí, o sea, por eso les dice el señor que no tiene nada que ver. Bueno, le damos el beneficio de la duda al dueño o los dueños de esta empresa, pero las personas, los ejecutivos que están encargados, los que están encargados de adquirir estas camionetas o registrar estas camionetas, porque tiene que estar delegado a alguien, no creo que vaya el señor mismo a registrar sus camionetas, tiene que verificar qué está pasando en este departamento. Continuamos. Estas investigaciones confirmaron que ninguno de estos vehículos tiene reporte de robo. Lo que les digo. Noticia MBS confirma que todas son de Televisa. Esta mañana reveló que tiene documentos oficiales del padrón vehicular del Distrito Federal para probar que las 6 camionetas de Chevrolet están registradas a nombre de Televisa S.A. 5 de los vehículos tienen registro con la dirección de Chapultepec, solo un vehículo está registrado con otra dirección. La confirmación de estos datos será después de que Televisa emitió un boletín de prensa en el que informó que el 29 de agosto presentó una denuncia de hechos ante la PGG con la posible falsificación de documentos para que pareciera que vehículos usados de la comisión sean de su propiedad. En las últimas horas, Televisa presentó también un documento legal ante la Fiscalía Nacional de Nicaragua en la que rechaza que los vehículos detenidos sean de su propiedad y niega que las placas correspondan a algún automotor de la empresa. También afirma que no tiene corresponsales permanentes en noticias de Nicaragua. Bueno, entonces, ¿qué fregados hacían allá? Si no tienes tú absolutamente nada que hacer en Nicaragua, ¿qué hacían en Nicaragua? Vuelvo a repetir, si los señores dicen que no, ok, vamos a darles beneficio de la duda. Lo que tienen que hacer, fácil, revisar los departamentos que están encargados de este tipo de procesos de la empresa, que es muy complicado, y después hablar y no nada más, se marcan solitos, vamos, ¿cómo vamos a presentar? A lo mejor tienes todo el derecho de presentar una por difamación o por falsificación, etcétera. Pero es que alguien fácil no puede hacer eso, o sea, es algo que no se puede hacer, o sea, o necesitas corrupción de ambos lados para poderlo llevar a cabo. También no hay que dejar claro que las oficinas del distrito no están limpias totalmente, la verdad, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo jineteo de este tipo de trámites. Seguimos con la siguiente nota. La siguiente nota es de El Informador y originalmente El Informador, y bueno, aquí en el Olimpo, redifundiéndola en el Olimpo, con el título de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social defiende la reforma laboral de Calderón. La secretaria sostiene que con la reforma se buscará llevar a la conformalidad a los trabajos de informalidad. Yo no veo cómo. Estableciendo un marco seguro. De veras que yo no veo cómo, esa señora no sé dónde vive, de veras. No veo cómo la nueva ley pueda hacer eso, pero bueno. La Secretaría del Trabajo, bla bla bla, Previsión Social, Rosinda Beléndez Juárez, aseguró que la reforma laboral enviada al presidente no está hecha a modo de nadie, ni con sesgos, ni con beneficio a los trabajadores, sino con beneficios. Yo no veo los beneficios, o sea, vuelvo a repetir, el de abolir sindicatos, no abolir, simplemente el palear, que es eso, básicamente, irse a los sindicatos que están a modo al sistema, no se me hace nada. La famosa contratación externa, la preferible de estos empresarios, que es la maquilación de su trabajo. Y cuál es el gran daño que le están haciendo. A lo mejor la señora esta no lo ve, porque tiene un salario remunerado, porque tiene unas prestaciones que el gobierno le da encabronadas, y pues la verdad le vale absolutamente madre, en pocas palabras. Pero si realmente viera y se enfocara en el proletariado, cuáles son las desgracias que día a día vive, entonces sería diferente. ¿Qué es lo que hace la empresa? Es contratar a otra empresa, a ella le paga lo del costo íntegro y ella se encarga de producir. Pero esta empresa, su ganancia es pagarle menos a los trabajadores
si en la empresa original, digamos, que están haciendo llantas, a un obrero de esa empresa, un empleado, como le llamen, les vas a pagar 3,000 pesos a la semana. Llega una empresa y te dice, sabes que yo te la puedo hacer, y si el costo de producción a ti por llanta te cuesta 1,000 pesos, a mí págame 950. Este, a su trabajador de esta empresa, que es maquiladora, porque básicamente es eso, lo único que va a hacer es pagarle. Si al trabajador le pagan 3,000, a este le van a pagar 1,000 con el mismo salario, perdón, las mismas horas de jornada de trabajo, a lo mejor hasta más, y sin derecho a tener un sindicato, prestaciones de ley que es seguro social, y a veces se lo dan, y nada más a grupos cercanos, porque el hecho de tener seguro social en una maquiladora es casi pertenecer al grupo de los lamehuevos de los jefes, perdón que los diga, pero es así. Le digo porque en ocasiones tuve que ir a checar varias cosas, ver tipo de esta cosa, y es totalmente nefasto para la familia, porque trabajan absolutamente por nada, en pocas palabras. Esta empresa le paga 1,000 y su ganancia son los 2,000, más aparte, ¿por qué? Porque la empresa le está pagando seguro social, le paga prestaciones del trabajador, y la alquiladora, esa es la verdadera ganancia que tiene que darse con las prestaciones de los trabajadores. Y no me quiero seguir aburriendo, o sea, básicamente el sindicato permite, ciertos sindicatos permite la maquilación de ciertos productos para agilizar la producción. Pero ¿qué hace? El sindicato pone condiciones, la empresa las acepta, pero ya no se cumplen fuera de la empresa. Simplemente se queda ahí. O sea, el sindicato exige, ok, vas a dar trabajo, sí, pero se van a ir con las mismas prestaciones. La empresa acepta, pero la otra empresa ya no está obligada a cumplir esos parámetros. Y a veces, en ocasiones, los sindicatos también se venden y se hacen que no ven nada. Bueno, seguimos con esta nota de esta señora que no sé dónde vive. En su respuesta para defender esta reforma, dijo el diputado del PRI, Ricardo Aldana, y tesorero del sindicato petrolero, que prácticamente se trata de una nueva ley federal de trabajo, pero es equilibrado, sin riesgos ni hecha de modo a nadie, según esto. La funcionaria advirtió que en este momento no es de confrontar más a empresarios ni trabajadores. No hay nada peor que enfrentarlos y confrontarnos. Asegura que no tiene por qué verse como enemigos. El sector productivo es uno y debe caminar igual. La Secretaría sostuvo que la reforma se lleva a cabo a la formalidad, a todos los trabajos de informalidad, estableciendo un marco seguro y certero de subcontratación, que hoy están en desamparo. Pero bueno. Es lo que les menciono de la maquiladora. Vélez dijo que se busca también que los juicios sumarios sean más ágiles. Los sumarios sean más ágiles y desahogar toda carga de trabajo para que los juicios ordinarios sean más rápidos y usar herramientas y tecnologías para que se usen, como los correos electrónicos. Lo que debe de hacer esta señora es que se ponga a trabajar la Secretaría de Trabajo a defender al trabajador, no al explotador de la empresa. Hay unos patrones que no son así, afortunadamente. Hay otros que la verdad se ganan el respeto de sus obreros. ¿Cómo? Pues tratándolos de una manera digna, como se trata a una persona. Para empezar, no es familiar, pero es un ser humano. O sea, en pocas palabras, hay muy pocas empresas que tienen verdadera conciencia para sus trabajadores. Los demás, mire, los ven como cualquier otra cosa. En una visita que fui a una empresa, una vez me tocó escuchar una conversación. La verdad me quedé helado por lo que escuché de parte del de recursos humanos. Parece que habían tenido un incendio en una fábrica no muy grande, de unos 500 trabajadores, a lo mejor sí, mediana se puede decir, yo desconozco, pero se incendió. Parece que tú estaban platicando algo sobre eso, y escuché que le dijo, no me preocupa, la empresa, dice, la maquinaria está asegurada. Yo dije, y qué poca madre, o sea, el poner, el darle, demeritarle valor a un ser humano, es no tener sangre, de veras. O sea,
es encabronado. La gente deja su vida ahí, deja su salud, deja todo por llenarle la bolsa al patrón, porque es realmente lo que se hace. Hay algunos que van a hacerse patos, a ver a quién le visconean para no ponerlos a trabajar, pero pues en todos lados se da lo mismo, en las oficinas, no solamente en las empresas, en las oficinas hay mucho de esto. Es más, es mejor barbearle al patrón que realmente hacer su trabajo. Eh, pero les digo, o sea, realmente es alarmante este tipo de reformas laborales. Lo único que ayudarían es al patrón a hacerse más irresponsable de lo que ya es en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se accidenta un trabajador, y eso sí lo he visto, cuando se accidenta el trabajador simplemente no le pagan, le dicen no vayas al seguro, yo te pago las incapacidades, pero no vayas al seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro social le va a cobrar una prima de riesgo. Y ahí es pero con esta reforma laboral pues la pasarían por el arco del triunfo. eh, ¿Cuál es? La seguimos con la siguiente nota. La siguiente nota que tenemos aquí redifundida en el Olimpo es la que les mencionaba hace un rato de la jornada.unam. Es otro ex director del ISSSTE acusado de fraude por 300 millones de pesos. Fíjense. Jesús Villalobos López pagó servicios a una empresa por trabajos que no se realizaron. El órgano del control descubre que el cúmulo de irregularidades del actual titular de pronósticos, ya sabemos quién es, Ángeles Cruz Martínez, dice Jesús Villalobos López, exdirector del Instituto del ISSSTE, o sea, en pocas palabras, ocasionó un daño patrimonial al organismo por 300 millones de pesos. Con tal monto, erogado en 3 exhibiciones, pagó los servicios a la empresa Ingeniería Costos y Financieros S.A.D.C.B. por trabajos que nunca se realizaron. Investigación del órgano interno de control en el expediente PAR, diagonal 729, diagonal 2012, acredita un cúmulo de irregularidades y conductas consideradas graves por el daño patrimonial, cometidas por Villalobos López y 2 funcionarios más con conocimiento de causa, con intención evidente por encubrirlas. El ilícito investigado ocurrió en el 2009, fíjense, ya tiene altísimo esto, cuando Villalobos López aún fungía como director de finanzas de este instituto. En la fecha, el director era Miguel Ángel Yunes, quien era en febrero del año siguiente dejó la institución para participar en la elección para gobernador de Veracruz. Revelo de Yunes. Yunes fue sustituto por Villalobos, a quien ahora se desempeña como director de pronósticos deportivos. Pues pásalo a la caja grande, chica. Durante el tiempo que se estuvo al frente del instituto fue acusado por Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos. Durante la gestión de Villalobos en el desabasto de medicamentos hizo crisis y ocasionó que solo en el 2011 el organismo erogara 2.600 millones de pesos adicionales en su presupuesto original para cubrir los faltantes de compras de esta unidad. O sea, valiéndole madres a este señor, jugando con la salud de miles de derechohabientes de este instituto. Pues ya saben, se le vale. Ese tipo de personas con lo que luego a veces veo, no tienen ni por lo menos ni sentimientos que a mí llegan a tener estas personas que son voraces, o sea, da asco este tipo de personas, porque simplemente, y todo va a quedar en lo mismo, todo va a quedar en una investigación y no se comprobó absolutamente nada. La siguiente columna es básicamente es de astilleros, es de la jornada. Es una columna muy buena, es por Julio Hernández López. No se las pienso leer, quiero que ustedes la lean, está excelente. Visiten el canal del Olimpo o leanla en la jornada, simplemente ahí veanla, de donde es originalmente esta nota. Este señor siempre hace unas buenas críticas, un buen análisis político de lo que está pasando en el país. La verdad se lo recomiendo, es muy buena nota esto, es excelente. Espero que ustedes la disfruten. En ocasiones igual no gusta a veces lo que dice, pero bueno, la opinión de todos varía dependiendo el momento, ¿no? Y no todos pensamos igual, que es lo lindo de vivir en un país o en un mundo donde nadie es igual. Seguimos con la siguiente nota.
sin embargo, redifundida en el Olimpo, con el título Carta al presidente Calderón sobre el outsourcing y la reforma laboral, es lo que les decía la subcontratación. Señor presidente, esta carta es por Gustavo de la Rosa. Señor presidente, hay satánicos infiltradores en su gobierno. Cártense es uno de ellos, y sin embargo, descubrió que en lugar de escapulario lleva una medalla de la Santa Muerte. Durante la sexta conferencia anual de competencia y regulación México-Compite, la agenda pendiente del federalismo regulatorio, el jefe del Banco Central señala que necesitaba la flexibilización de la contratación, pero también la flexibilización para despedir a trabajadores sin que sea tan costoso para las empresas. De esa manera respalda la propuesta de las reformas laborales de quien lo puso ahí con sueldos y prestaciones, pero desconoce que dicha propuesta mantiene íntegra las llamadas rigidez laboral, pues permanecen los artículos 46 y 47, que son los que mantienen con el nombre del principio de estabilidad del empleado y las causales y el procedimiento del despido. Actualmente aquí en México le sale muy caro a una persona despedir a una empresa, despedir a un trabajador, más si es sindicalizado, le sale muy caro. ¿Por qué? Porque bueno, se generan gastos como tiempo de antigüedad, retiro, y como se está corriendo, se tiene que dar un bono extra porque le estás quitando su sustento, y esto es muy caro. O sea, normalmente cuando una empresa hace un recorte y sus empleados tienen menos de un año, le dan más dinero. Así es el asunto. ¿Por qué? Porque la prima de quedarse sin trabajo es más alta. Pues básicamente analiza los artículos 13, 15, 15b, 15c, 15d, que la verdad pues me gustaría que ustedes lo leyeran. Es un poco, algunos son confusos, tengo que tengan paciencia. Yo les voy a leer algunas, no todas, claro, porque ya se me está acabando el tiempo, quedan 3 minutos, pero dice, en el artículo 13, por ejemplo, les voy a leer un pedacito. No será considerados intermediarios sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones de los trabajadores. Los patrones y los intermediarios serán responsables de salarios y las obligaciones contraídas con los trabajadores. Bueno, el 15A. El trabajo en el régimen de subcontratación es aquel que por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o preserva estos servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de otra persona física o moral, o sea, de una empresa, en pocas palabras, lo cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo y los servicios o la ejecución de estas obras contratadas. Pero básicamente lo que están haciendo, como vuelvo a decir anteriormente, esta gente les paga menos todavía. Es como cuando es diferente cuando por ejemplo el IMSS, que antes tenía sus propios guardias de seguridad y que ahora ya contrata empresas externas de seguridad que les pagan una mama completamente. Hace 15 días estuve con un familiar que estaba en el hospital y hice plática con el policía que estaba ahí en el hospital. A ellos les dicen que son empleados de confianza, es lo que según ellos dicen, pero realmente yo le pregunté que cuánto ganaba y me dijo que la quincena ganaba cerca de 1,200 pesos. Y yo dije, ¿con 1,200 pesos vives? Y las jornadas son de 24 por 24, o sea, trabajan 24 horas, descansan 24 horas, y son unas desveladas encabronadas. Pero dice la señora, me decía la persona de seguridad, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde encuentro trabajo? Y era una persona de unos 45 o 50 años que difícilmente en una empresa la van a contratar, y se orillan a que esta gente explotadora, porque básicamente es lo que es, a contratarlos y a pagarles unas migas por su trabajo hecho. Y aparte tienen que sortearse pelearse con fulano. Bueno, es un chiste. O sea, ustedes cuando vayan al hospital vayan y comprendan hasta cierto punto a estas personas. Hay algunos que realmente les vale madre, pero hay muchos que no.
Yo regreso, estoy haciendo los videos de media hora, regreso en unos minutitos, vamos a ponerle título y continuamos con las últimas notas de los lenguajes.